Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gianfranco, soy el buen librero. Otra vez estamos aquí para darles recomendaciones de libros, para darles esa sazón, batería y reggaetón librero que tanto les gusta, esas recomendaciones que tanto andaban buscando y sobre todo para plantearles mundos en los cuales estoy seguro no te gustaría vivir. Hablo de esos mundos en los cuales no te gustaría vivir porque estamos gobernados a partir de gobiernos totalitarios, a partir de escenarios bastante sórdidos que están planteados en un futuro no tan lejano. 3, 2, 1, arranca el buen librero distópico. Ok. ¿A qué le llamamos una distopía? Distopía es lo opuesto a utopía. Una utopía es el mundo en el cual te gustaría vivir. Ese mundo en el cual no existe la SUNAT y todos somos felices como los Teletubbies. En cambio, la distopía es ese escenario en el cual tú no quisieras estar porque lamentablemente hay un gobierno totalitario que controla absolutamente todo en base a elementos del presente. Pero en este momento te estarás preguntando cómo y cuándo nacen las distopías. Yo te lo voy a contar. Las distopías empiezan a aparecer con mucha más fuerza a inicios del siglo XX. ¿Por qué? A inicios del siglo XX había ocurrido la Primera Guerra Mundial. El mundo estaba preguntándose cuál era el rumbo correcto para poder ir en esa dirección, y evidentemente se fueron en varias direcciones. Y en segunda instancia aparecía algo que a muchos les preocupaba porque era una forma de pensar totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados hasta ese entonces. Y eso es el avance del socialismo y la aparición de la Unión Soviética en 1917. Aparecieron entonces hipótesis a propósito de cuál iba a ser el rumbo que iba a seguir el mundo, y en ese sentido los novelistas no fueron ajenos. Hay quienes dicen que la literatura tiene un poder transformador. Yo no sé si en la actualidad tenga todavía ese poder transformador, pero históricamente siempre lo tuvo. Las novelas de Dostoyevsky, las novelas de Flaubert, las novelas de Tolstoy, en su momento eran publicadas en diarios, enteramente y de manera episódica. Imagínense la tensión constante que se generaba en las personas por tratar de leer a estos grandes clásicos en su momento contemporáneos, considerados algunos como novelistas de folletín o de entregas, nada más lejano que la realidad, porque leerlos hasta hoy sigue siendo un placer. Pero no nos desviemos del tema, vamos a entrar de lleno con las distopías. Vamos a hablar de algunas distopías que a mí me gustan y que seguramente también les gustan a ustedes, y si es que no las conocen, vamos a ir explorando algunas de ellas para que te puedas adentrar en estos universos que, ya les dije, son bastante extraños. Vamos a empezar con la primera. El gran hermano te está observando, George Orwell y 1984. Imagínate que vives en un gobierno totalitario que observa todos y cada uno de tus movimientos. Imagina que vives rodeado constantemente de un gobierno que te dice qué cosas hacer y qué cosas no hacer. George Orwell en ese sentido fue un capo porque nos planteó la idea de este gobierno que absolutamente todo lo sabe, que absolutamente todo lo controla, y en ese futuro no tan lejano, porque diríamos que hoy en día el gran hermano no es necesariamente un gobierno, o son varios gobiernos, es el internet, son los algoritmos que saben exactamente qué hacemos, en qué momento, cuándo y cómo. Entonces, si es que está presente la idea de este gobierno que todo lo sabe, que todo lo controla y que además tiene poder sobre tus decisiones, ¿en qué momento el ser humano decide sublevarse contra ese poder? ¿Cuál es el poder que haría que este gobierno, que aparentemente es invencible, pueda ser derrotado? El conocimiento. Y en ese sentido voy a ir con un siguiente libro. Ray Bradbury y Fahrenheit 451. El poder de las ideas, del peligro que puede llegar a generar el conocimiento. El conocimiento es control y el control es poder. Michel Foucault en este punto estaría feliz. Pero ¿por qué el poder radica en el conocimiento? Quien sabe
puede eventualmente controlar determinadas cosas. Por ejemplo, el acceso a la cultura. ¿Por qué la cultura o la formación de ella a través de los libros podía llegar a ser peligrosa? ¿Y por qué se generan quemas masivas de libros? ¿Y por qué las personas se ven obligadas a memorizar libros para de esta manera preservar nuestro legado? Porque es la única manera en la cual justamente podemos seguir siendo humanos. Quizás la lectura y la escritura sean de las mejores invenciones de las capacidades de las cuales puede llegar a adquirir un ser humano. El conocimiento, la lectura y la escritura son bienes que el ser humano ha ido creando a su imagen y semejanza extraordinariamente a sus propias capacidades. Leer no es natural, dice Daniel Pennack en Como una novela. Leer es un proceso de construcción. El hecho de que nosotros podamos codificar el lenguaje y a través del lenguaje descifrar historias de otras personas y que luego hayamos evolucionado en base a eso es un pequeño milagro que solamente puede suceder gracias a que a alguien se le ocurrió que un jeroglífico podía significar un símbolo, que ese símbolo podía significar algo fonético y que ese fonético en conjunto podía construir una palabra, luego oraciones, luego párrafos y finalmente llegar a la escritura y a la lectura como un símbolo de preservación humana. Las historias son parte de nuestra vida, las historias forman parte de quienes somos y así como hay historias, hay también la presunción de que los seres humanos podemos ser eventualmente invencibles. Nada más lejano que eso, y ahí es donde meto la tercera gran referencia. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Este mundo en el cual los seres humanos ya saben qué características van a tener sus hijos, ya saben qué características van a ser las que van a dominar el mundo. Y otra vez, la cultura aparece como algo peligroso. ¿No es acaso el gran peligro de los totalitarismos que la gente piense? ¿No es acaso peligroso que el control de la cultura radique en unos cuantos que nos digan qué cosa es lo que debemos o no debemos consumir y que las lecturas se conviertan hasta cierto punto en ese punto de inflexión que convierte a los seres humanos en buenos y malos? Porque en este mundo y en la actualidad podemos definir que la gente ha polarizado estas ideas y que se genera una especie de pensamiento binario en la cual las personas son buenas o son malas. Nada más lejano que eso. Creo que la cultura y el adquirimiento de ciertas capacidades de poder crítico nos permiten diferenciar que el ser humano no es del todo bueno ni es del todo malo. Siempre existen puntos medios, siempre existen matices, pero estos matices solamente se pueden adquirir a través del discernimiento y el discernimiento a través del juicio crítico y el juicio crítico a través de la lectura. Vamos con estas tres lecturas para poder empezar. ¿Por qué? Porque luego de que se publican estas novelas, luego de que estas novelas salen a la luz y generan un gran revuelo, se plantean escenarios distópicos a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria, evidentemente, de los aliados, ocurre una idea dentro de varios escritores. ¿Y qué hubiese pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial? Ahí es donde viene la cuarta distopía que te recomiendo. El hombre en el castillo, de Philip Dick. Dicho sea de paso, tiene una adaptación a serie que es bastante buena y les recomiendo chequear. ¿Qué hubiese pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial? ¿Te imaginas a San Francisco bajo el gobierno japonés? ¿Te imaginas qué pasaría si Florida estuviese en manos de los alemanes? ¿Cuál sería la realidad del mundo en la actualidad si es que eso hubiese ocurrido? Entonces, pasan a ser marginales todos aquellos bienes de ese Estados Unidos pre-alemán, pre-japonés, Mickey Mouse, la Coca-Cola, en fin. Se recuerda con añoranza lo que había sido el país hasta antes de la llegada de los alemanes. Hay un afán por creer que Estados Unidos en ese tiempo era un país democrático, que era un país libre. Entonces, este escenario distópico es bastante interesante de explorar y te invito a chequear esa novela. Ustedes se preguntarán, Gianfranco, ¿y hay distopías que sean enteramente hechas en el Perú? La respuesta es sí. Y te voy a presentar dos. Los viejos salvajes, de Carlos de la Torre Paredes, publicado por Torre de Papel Ediciones. Este es un capitán que ha salido de la Tierra, una tierra en la cual los continentes se han unido y forman Eurasia, Indoamérica,
América del Sur, América del Norte se fusionan, ya no son países, están en una especie de guerra entre ellos y se plantea un escenario en el cual estoy seguro tampoco te gustaría vivir. Porque si bien es cierto no hay gobiernos totalitarios, hay gobiernos mundiales que se reparten la torta y que han hecho que la Tierra sea un territorio prácticamente inhabitable, haciendo que la gente tenga que emigrar a otros planetas para poder salvaguardar su integridad. En ese sentido, este capitán viaja a través del espacio y planea conquistar un nuevo planeta en una última misión. En una de esas conquistas se encuentra con unos extraterrestres que lo secuestran en un meteorito y ese secuestro en el meteorito lo va a llevar a replantearse su vida. ¿Por qué? Porque estos extraterrestres terminan por controlar su mente, terminan por controlar sus pensamientos. ¿Y qué cosa más aterradora podría haber que te controlen los pensamientos, las acciones, los sueños y los anhelos? Sobre todo sabiendo que eres una persona que está en su última misión y que lo único que quiere es llegar a casa para tomar su sopita caliente y no ser molestado nunca más. En este caso tu cápsula de sopita caliente, porque hasta eso ha volado. Entonces nos plantea eventualmente una distopía que puede fusionarse además con la ciencia ficción. Vamos con la última. Cristian Briceño y su seguro servidor. Este es un autor que me encanta, porque además de plantear escenarios distópicos en los cuales ya el capitalismo ha gobernado vorazmente al mundo, se plantean historias bastante gores. Historias en las cuales, por ejemplo, tenemos a una pareja que discute y uno termina comiéndose las partes del otro en una especie de neocanibalismo que resulta bastante aterrador y al mismo tiempo válido en un mundo que ha planteado nuevas reglas, nuevos escenarios y nuevas cuestiones que han sido totalmente normalizadas. La violencia contra los animales, por ejemplo, la violencia contra los otros seres humanos, dependiendo de otro tipo de matices que se pueden adquirir, de raza, sexo, religión, etc. Está normalizada la violencia, están normalizados otros tipos de comportamiento y esa distopía, ese comportamiento inusual nos genera enganche. Los cuentos son una delicia al ojo lector y se los recomiendo bastante. Por eso el título es Su seguro servidor. Obedecemos, callamos, aceptamos las reglas y somos testigos en primera fila de la degradación humana en primer plano. Las distopías existen y si bien es cierto estamos bastante lejos de ser algo parecido a Black Mirror, estas historias nos conmueven, nos plantean preguntas, pero sobre todo nos siembran dudas. ¿Será que los seres humanos realmente hemos evolucionado o más bien estamos involucionando? ¿Será que las ideas que plantean meternos algunos políticos realmente son innovadoras o estas ideas ya venían desde antes, ya probadamente fracasaron y más bien estamos haciendo la versión 2.0 de ellas? Preguntas que espero que te puedas resolver tú. Yo me voy a resolver mis propias dudas y para eso quiero invitarte a que te suscribas a los miembros VIP de este canal. Esta comunidad sigue creciendo, ya somos 22.000 y esperemos que podamos ser muchísimos más. Nos vemos en una siguiente aventura librera a la misma hora, por el mismo canal y con el mismo conductor. Ahí nos vemos. Chao, chao.